La lucha contra las desigualdades entre los pueblos del norte y el sur, la erradicación de la pobreza y la denuncia de las situaciones que están detrás de muchas de las lacras de nuestro tiempo son algunas de las razones de ser del movimiento cultural cristiano. La universidad es uno de sus ámbitos de actuación. Bien, el movimiento cultural cristiano es un movimiento de la Iglesia Católica, un movimiento de apostolado privado de la Iglesia Católica, y su objetivo fundamental es la formación de militantes cristianos. Pues durante estos 25 años en los que venimos celebrando las jornadas con los pobres de la tierra en la universidad, el objetivo que tenemos es que haya una presencia de los últimos de la tierra en medio de la universidad, que se oiga su voz, que sean presentes en medio de la universidad, puesto que la universidad es un espacio de formación de jóvenes profesionales, de investigación, de búsqueda de solución a los problemas, y la universidad tendría que tener presente los problemas más graves de la humanidad, y esos jóvenes tendrían que ser los profesionales que en su perspectiva trabajaran por el bien común. Recientemente se ha celebrado la 25 edición de las Jornadas con los Pobres de la Tierra en la Universidad de Sevilla. El lema de este año va en consonancia con la radicalidad del mensaje del movimiento cultural cristiano. El lema de estas jornadas, que es la Iglesia contra el imperialismo, se puede explicar entendiendo que la Iglesia en estos últimos 50 años ha tratado de entender que la causa de la esclavitud infantil está en un sistema que se llama imperialista, ya desde Pío XI, donde estructuras políticas, económicas, sociales y culturales estructuran una forma de organización del mundo institucional, de los estados, que provocan que el 83% de la humanidad esté bajo el hambre, el paro y la esclavitud infantil. Hemos tomado el tema de la esclavitud infantil porque el movimiento cultural cristiano, en su campaña por la justicia en las relaciones norte-sur, que tienen ya también más de 25 años de existencia, pues introdujo la lucha contra la esclavitud infantil a partir del año 1995, en la que salió en prensa la noticia de la muerte de Iván Masih, un niño pakistaní de aproximadamente 12 años de edad, cristiano, en una sociedad musulmana, que había sido niño esclavo desde los 4 años. En el año 1995, a la salida de la misa de resurrección, la mafia de las alfombras, que saben que estaban siendo denunciadas por él, le dan un tiro y lo asesinan. Entonces, a partir de ese año, y como para continuar su lucha, para continuar su voz, la campaña introdujo el tema de la lucha contra la esclavitud infantil, y sistemáticamente venimos celebrando el 16 de abril, el día de su muerte, como Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. En el mundo que vivimos nos cuesta las mayores fatigas conocer la vida de los millones de personas, muchos de ellos niños, que bajo regímenes de esclavitud están siendo el soporte de la actual sociedad de consumo, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras de pecado, ¿no? ¿Qué pasó el 24 de abril cuando se derrumbó aquel edificio en Bangladesh, donde más de 1.500 muertos, muchos de ellos niños, descubrió el mundo horrorizado cómo en talleres clandestinos para las grandes marcas de las que compramos todos los días aquí en nuestra ciudad, grandes marcas de ropa, estaban sustentadas sobre la esclavitud de adolescentes, niños, cosas que pasan habitualmente desapercibidas. De eso hemos intentado hablar en estas jornadas, ¿no? Y por otra parte, consideramos que poner el problema de los niños esclavos en la agenda social, en la agenda política, que se hable de eso, que se sea consciente precisamente como primer paso para avanzar en su erradicación. El movimiento cultural cristiano va a la raíz del problema, y en esa línea denuncia cierto conformismo en las grandes organizaciones nacionales e internacionales. Una pasividad que dista mucho de la implicación de los propios afectados en la solución de sus problemas. Se puede hacer referencia a una carta que el cardenal Ratzinger en el año 2003 dirige a la mayor conferencia de estados que se reúne en la ONU para planificar el nuevo diseño mundial, y él viene a decir que la estrategia de organización de la globalización hoy se puede decir que para quitar a los pobres hay que eliminar a los pobres, hay que matar a los pobres. Entonces eso está dentro del sistema financiero, el acceso a las tecnologías, el comercio internacional, el desarrollo de la organización de las democracias formales. Había todo un entramado, por eso se llama sistema, por eso se llama en el fondo imperialismo, que se quiere
imponer a nivel mundial, a escala mundial, en todos los pueblos de la Tierra. A nivel internacional, el tema de la esclavitud infantil es llevado en gran medida por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que su característica principal es la gran ambigüedad. Hay muchas propuestas cuando se habla de la esclavitud infantil en el entorno de, bueno, no todas las formas de esclavitud infantil son malas, hay unas peores formas de esclavitud infantil que son las que habría que erradicar, pero el resto no. En los países en vías de desarrollo, que los niños trabajen es un buen sustento para la economía, es decir, propuestas de este tipo muy sustentadas por muchas organizaciones no gubernamentales, por la OIT, que nosotros consideramos que es una auténtica canallada. La lucha contra la esclavitud infantil por la abolición del trabajo de los niños fue una prioridad en aquel naciente movimiento obrero del siglo XIX y el siglo XX, es decir, el propio 1 de mayo y las grandes luchas obreras muchas veces estaban encabezadas por niños. La abolición de la esclavitud infantil era una de las 3-4 primeras prioridades en aquel movimiento obrero, que yo creo que bien entrado el siglo XX y en el siglo XXI, siendo la esclavitud infantil uno de los principales problemas laborales, es raro encontrar hoy en día en los sindicatos actuales de los países enriquecidos un compromiso contra la esclavitud infantil. Más bien, y no es hablar por hablar, sino que nosotros nos hemos recorrido los sindicatos preguntando qué hay, qué informes tienen sobre la esclavitud infantil, y es desolador ver que es un problema del que apenas tienen referencia. También hay que decir, cosa que no suele salir en los grandes medios de comunicación, que los niños, aunque nos parezca difícil de creer, están luchando organizadamente a lo largo y ancho del planeta. Nosotros, en nuestros medios, hemos difundido las luchas de los niños argentinos en las campañas por Ni un pibe menos, ¿no? Niños que protagonizan largas marchas exigiendo el fin de la esclavitud, niños en la frontera mexicana, niños de Pakistán, niños en Filipinas, luchando por la abolición de la esclavitud infantil. Esto debería ser deber conocerlo, y una de las grandes cosas que podemos hacer aquí, en los países enriquecidos, es dar a conocer precisamente estas luchas de cómo los niños están siendo protagonistas de la abolición de la esclavitud infantil. La Iglesia mantiene un mismo discurso en relación con la esclavitud infantil. De hecho, son numerosos los pronunciamientos de los últimos pontífices en relación con unos problemas institucionales a los que califican como situaciones de pecado. Uno de los papas fundamentales después del Vaticano II es Juan Pablo II, que en la Evangelium Vitae hace una lectura teológica de este mundo. Entonces ahí plantea Juan Pablo II que este mundo, que es una lucha entre fuertes y débiles, y esa lucha se establece en una guerra. Además, califica esa guerra como una planificación científica y sistemática, donde se planifica a nivel institucional que los fuertes, los poderosos, aplasten a la mayoría de la humanidad. Está, por tanto, enfrentándose y haciendo una lectura de un mundo donde el 83% de la humanidad pasa hambre, donde a partir de esos años hacia la actualidad se ha duplicado la ayuda al desarrollo y se ha triplicado el hambre. Es decir, ¿por qué si ayudamos más triplica el hambre? Es porque hay una guerra institucional, planificada, científica y sistemáticamente. El problema que la Iglesia pone encima, con Benedicto XVI, como hemos citado en la carta, siendo cardenal Ratzinger, y el Papa Francisco con Lampedusa, un Papa que viene de un continente donde la realidad es el hambre, pues están poniendo sobre la mesa decir, señores, aquí tenemos un problema institucional de un sistema que aplasta a la mayoría de la humanidad, porque técnicamente y científicamente la comunidad científica dice que podríamos alimentar al triple de población mundial. Es decir, ¿por qué si podemos alimentar al triple de población existente estamos bajo umbrales de la mayoría de hambre? Cada año podemos tener la alegría de ver cómo nuevas personas, chavales jóvenes, se acercan, les sorprende, se interrogan y quieren, casi todos los años hay gente que quiere comprometer su vida en la lucha contra esta injusticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, parcialmente el objetivo se cubre parcialmente, porque nuestro deseo es despertar las conciencias, pero desde luego la indiferencia en la que vivimos hace que nunca podamos sentirnos satisfechos con el resultado de la jornada, ¿no? El patrón de medida que nosotros proponemos cuando hemos hablado de solidaridad, es decir, lo que yo quiero para mi hijo, para mi madre, para mi hermana, debería ser lo mismo que yo querría para todos los niños de la Tierra.
Es decir, si yo no querría que mi hijo, y yo tengo 4 hijos, dejara un solo minuto de ir a la escuela, si yo no querría que mi hijo tuviera o dejara de tener tiempo para jugar, no debería quererlo para ningún niño de la Tierra. Y esa es la propuesta que nosotros hacemos. Cuando hablamos de estos temas no podemos hablar sin querer comprometernos y desde luego pedir la erradicación de todas las formas de esclavitud que supongan que el niño se aleje del juego y la educación, que es su principal trabajo.